Práctica número 2, programa número 1. Este programa trata de pedirle al usuario que ingrese un número entero positivo para luego sacarle los divisores y la suma de los divisores. Entonces empezamos declarando una variable x que sea un signed para que esta variable solo sea positiva, no tenga signo. Luego declaramos dos variables, una variable y una sum, las dos integer. La i nos servirá luego para, para contador y la variable sum será para guardar la suma de los divisores. Entonces, primero que nada imprimimos en pantalla, introduzca un número entero. Se guardará un número entero con el scanf en la variable x. Luego, un printf que diga los divisores del número sum para luego mostrar con el ciclo los divisores. Entonces aquí declaramos la variable sum que sea igual a 0 para no tener problemas luego con la suma que se realizará. Bueno, aquí empieza el ciclo for en el que declaramos i igual a 1 para que empiece en 1. La condición que i sea menor o igual a x al valor entero pedido para que el ciclo siga. Y queremos que i incremente de 1 en 1. Entonces aquí empezamos con el if, el cual dice que si la división entre el valor entero pedido positivo y la i, que será el contador, es distinto a 0, entonces que continúe a el siguiente valor de i. Entonces, si el valor del mod, o sea, este que es el resto de la división entre el valor entero e i, es igual a 0, sigue con el procedimiento, con el siguiente procedimiento, con el siguiente if, y aquí se imprime el valor de i, ya que si ya que es un número es divisor de otro número, si al dividirlo del número mayor entre del menor, el resto de la división es 0. Entonces por esto es la condición del mod distinto a 0. Entonces aquí imprime el valor de i, que será el divisor. Aquí separé con dos ifs para que en los primeros divisores apareciera el valor con comas, y en este que ya es igual al último valor de el último divisor, que apareciera sin coma al final. Sin embargo, solo trata de imprimir el valor del divisor. Entonces, y luego, para mostrar la suma de los divisores, solo incluí la variable suma que guarde el valor de la suma más i, y esto irá sumando cada vez que se guarda un divisor la suma de ellos mismos. Y al final del for, cuando llega el número entero positivo, el valor de i se acaba, ¿verdad? Entonces luego imprime el valor de la suma y ahí acaba el programa. Ahora, corriéndolo, introducimos un número entero positivo, 56, y nos muestra los divisores del número, como les decía, con comas los primeros y el último sin coma. Y nos muestra la suma de los divisores es 120. Bueno, yo les voy a explicar el programa 2.2, el programa del ajedrez. Así que al principio iniciamos con una variable x y y, declarámoslas, luego una variable filas y columnas, ¿verdad? Luego le ponemos a los cero las filas y se lo asignamos a x.
Luego le pedimos al usuario las columnas, el número de columnas, y se lo asignamos allí. Luego se lo confirmamos y luego hacemos un salto de línea. Luego aquí vamos a iniciar, declarar una variable que se llama contador, y esta va a iniciar en cero. Contador lo vamos a usar para poder controlar a qué columna le corresponde cuál printf, sin importar en qué fila estemos. Esto va a ser muy útil para no estar cambiándole el valor a filas y a columnas, y así mantenerlas constante a pesar de que no son variables constantes. Luego aquí tenemos un for con un int i igual a 0. Aquí estamos declarando i que va a iniciar con el valor de 0. Y luego mientras i sea menor a las filas, va a ser este código y luego ahí le va a sumar 1. ¿Por qué estamos haciendo esto? De esta manera podemos controlar en qué fila estamos y saber qué imprimir, qué hacer, sin necesariamente cambiarle el valor a las filas. Y luego aquí adentro tenemos un if que mira que si las filas son impares o las columnas son impares, que haga una negación y que al contador le sume 1. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Lo voy a explicar en un momento. Y luego aquí tenemos otro if de que si las filas son impares y las columnas son pares, que al contador reste 1. Luego aquí tenemos otro for que j con una variable inicializándola en 0 de tipo entero. Luego mientras que j sea menor al número de columnas, que j le sume 1. Esta es otra manera de controlar cuántas columnas estamos imprimiendo, porque eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si, si el contador es par, que imprima tres asteriscos, va a quedar a representar las negras. Hay que recordar que en un ajedrez las columnas par representan las negras, ¿verdad? Y si el contador es impar, que imprima tres espacios en blancos y luego el contador le suma 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? A contador va a irle sumando, ¿verdad? Dependiendo de qué filas o qué columnas le ingresemos, contador va a tener un valor. Y este valor, si es par, va a imprimir o tres numerales o tres espacios. Y luego va a ir sumando, ¿verdad? Y luego, cuando j alcance el valor de las columnas, va a parar, se va a salir del for, pero contador va a mantener un valor, dependiendo de qué le hayamos ingresado, ¿verdad? Va a mantener un valor. Y luego va a hacer un salto de línea. Y luego, y luego va a llegar al for de las filas, ¿verdad? Este for, por ejemplo, va a llegar a 1, ¿verdad? Ahora i vale 1, ¿verdad? Y es menor que las filas que ingresamos, tal vez sí, no sabemos qué ingresamos, ¿verdad? Entonces, va a venir y luego hace la prueba con una negación de que si, de la que les mencioné, a contador le va a sumar 1. De esta manera, va a cambiarle el valor a contador y así podemos mantener el orden de un tablero de ajedrez. O con esta condición, a contador le va a restar 1 para volverla par o impar, dependiendo de qué valor hayamos ingresado. Y luego va a ser otra vez esta condición. Y luego j va a inicializar en 0 y luego va a ser otra vez el ciclo. J siempre va a inicializar el ciclo porque siempre que regresamos al for, la vuelve a inicializar. Entonces j en realidad va a seguirse repitiendo porque lo único que nos interesa es la fila en la que estamos. Y una vez que i tenga el mismo valor que las filas, ya va a salir y va a imprimir printf ejecutado. Bueno, ahora va a compilar. Ya está. Ahora hay que esperar un ratito. Escribe el número de filas, 4. Escribe el número de columnas, 7. Está, ¿verdad? Ejecutado. Ahora démosle, por ejemplo, démosle 8 filas, 8 columnas, por ejemplo. Y se ¿verdad? Así sigue el programa. Y de esta manera, con la negación y con el contador, podemos mantener un control de qué valor tiene el contador y así saber qué imprimir en cada espacio. Bueno, esto ha sido todo por el programa. Espero que lo hayan entendido bien. Y hasta la próxima.
Bueno, youtuberos, en este video vamos a hacer un programa para C, donde realizaremos un programa que solicite una cantidad de cursos y que nos obtenga su mata de promedio. O sea, nuevamente salir de programa. Eso va a ser como opciones, donde se puede tener sobre todo de solo 1, solo 2, promedio y quiere visualizar. Entonces para eso venimos a texto nada más. Y ponemos tenemos que abrir la librería que vamos a utilizar. Entonces ponemos en Google STDIO8. Después tenemos que inicializar el programa. Entonces ponemos en los paréntesis y corchetes y ahora declarar las variables como la suma todo y el promedio son valores. Entonces vamos a crearlo con una variable tipo dow suma y promedio. Después vamos a crear otras variables que vamos a utilizar para los ciclos for y para el número de notas, y otra variable que va a ser para las opciones. Entonces para crear una entonces para ingresar las notas que el usuario debe ingresar cualquier valor, o sea 3 notas, o quiere ingresar 3 notas y para que no entienda, entonces vamos a utilizar un valor. Son varias opciones, son los paréntesis y los corchetes. Entonces le vamos a imprimir y vamos a poner para que dice cuál es entonces damos con y cerramos la condición. Entonces para que lea el teclado ponemos scanf, venimos acá y ponemos punto y en el número de notas ponemos la expresión y ponemos el A. Ahora vamos a ingresar otra variable que se va a llamar notas con el valor de E. Entonces aquí vamos a crear un for para que las variables nos estén contando
para que las notas estén aumentando, así como nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Entonces, utilizamos el for. Abrimos paréntesis para la condición que va a tener el for. Entonces, igual a 0 que comience desde 0, punto coma, donde i debe ser menor que an, punto coma, y que se va incrementando corchete, perdón, y ponemos el int f entonces y cerramos la condición. Vamos a escanearlo. Aquí se mostró el i, disculpa, notas i, ponemos paréntesis y cerramos la condición. Para guardar la variable, suma, entonces el mismo suma, porque tenemos poner suma es igual a suma más las notas que llevamos en el programa. Y punto con condición vamos al for, y ahora lo que tenemos que hacer es el promedio. Entonces, promedio es igual a la suma dividida el número de notas. Entonces, cerramos la condición y el protocolo disculpen. Y ahora, para que nos cree el menú de opciones, lo que tenemos que utilizar, y lo que se me viene en mente, debe ser un do y un switch y un case. Probemos. Entonces tú ponemos corchetes, entonces vamos a imprimir en F todos los menús que tienen que existir o que tienen que visualizar el usuario. Entonces en F los corchetes hacemos un salto de línea. Entonces vamos a poner punto 1. Esto lo que nos va a ayudar es para
case, porque el programa viene como caso número 1 y lo va a imprimir. Entonces, caso número 1, sabemos que como nos puede, que primero es obtener sumatoria. Entonces, la sumatoria es 2 puntos y porcentaje del 1, 2, del porcentaje que tenemos que usar el tipo char. Punto, coma, perdón. Entonces, la sumatoria es podemos obtener, porque estamos obteniendo sumatoria, porque es lo que estamos pidiendo, confundiendo. Y el otro vamos a hacer un salto de uno, el otro vamos a decir que en el segundo caso va a ser obtener. Y así consecutivamente para los otros. Así que se vuelven 3 puntos y podemos ingresar 3 nuevamente notas que hacer. Y ahora lo que tenemos que hacer es el 4 opciones. Sí, entonces 4 puntos. La protección hay que salir del entonces que tenemos eso, sacamos comillas, 2 puntos, tenemos notar y sacamos comillas, sacamos paréntesis y cerramos la condición. Y lo vamos a guardar con los cambios iniciales que me acá. Y ahora ya viene para formar las opciones. Entonces, para eso lo que tenemos que recurrir es a la condición switch y en los casos. Entonces ponemos switch donde se va a guardar los cachetes y continúa con los casos. Entonces sabemos que en el caso número 1 va a ser obtener sumatoria. Entonces solo vamos a imprimir print f. Entonces
vamos a guardar una suma. Y que igual sería para el otro caso, caso 2. Entonces para iniciar eso sería print f comillas salto de línea el promedio es los puntos que vamos a agregar, lo guardamos y tenemos pro. Entonces lo que dice que esto tiene que ser ingresar nuevamente. Podemos poner continuo, que solo que la salida es continuar desde el inicio. Entonces continuo y lo hacemos. Ahora para el caso número 4 es el de temporada. Entonces para eso tenemos que hacer un mensaje donde diga gracias por ingresar al sistema y lo creamos con un simple break. Entonces sería print desde comillas entonces gracias por ingresar. Salto de línea, dos puntos, punto comillas, y la nueva condición. Ahora, para que el programa no acepte otros números que no sean 1, 2, 3 y 4, podemos poner un default, dos puntos, ingreso, decimos que ingresó switch, cerramos el do, que ya no lo tengo que utilizar, pero como la sintaxis del do, vamos a poner un while, condición de donde a donde, entonces ponemos que op sea igual a 3, que sea el final, y también op sea igual ya que son los finales. Constantes son cerramos el while y ponemos un retorno. No, lo que hace es retomar otra vez desde el inicio. Ahora guardémoslo, tenemos de nuevo, vamos a guardar. Entonces tenemos que practicar y también una vez ejecutamos
tener que deseo realizar, vas a tener que deseo realizar fotos. Promedio es 45. Números motores 89. Vamos, 55 más 34 igual a 9 pues 89. Y pongamos de desear realizar número 3, porque se me nuevamente. Pues regresar. Vamos a 4 notas. 3, 2, 8, 5. Ay, ya me quiero salir de plano con 4 y salimos. Y por este momento eso es para el programa. Solo nos dio que tenemos que realizar un programa y unas opciones. Entonces, gracias por su atención y su información. Nos vemos. Y while. Adentro del main se encuentra la función printf, donde está el título del programa, y se utilizan tres variables. La primera variable n, donde el usuario ingresa el número y a través del comando scanf el número se guarda en esa variable. Z, la variable z, es un contador el cual inicia desde 0. En la sentencia do se encuentra una sentencia if, donde el número ingresado por el usuario no puede ser menor o igual a 0. En dado caso, el programa termina para evitar entrar en un ciclo infinito. La variable z, que es un contador, irá incrementando en una unidad hasta llegar al valor del número ingresado por el usuario. La variable x es un decremento en el número ingresado por el usuario hasta la cantidad de veces que z va incrementando. Para imprimir en una columna se utiliza el comando printf. Adentro de él se utiliza una tabulación para dividir la impresión de la variable z y la variable x. While. La variable while tiene una condición donde el contador z no tiene que ser igual al número ingresado por el usuario. Y al ser igual, termina el ciclo y el programa termina. Vamos a correr el programa. Se puede ingresar una cantidad muy grande o una cantidad muy pequeña. Hoy vamos a utilizar una cantidad estándar, vamos a utilizar el número 15. Y como pueden ver, en una se muestran los números ascendentes a él y en la siguiente se muestran los números descendentes al número ingresado por el usuario. Y al terminar, el programa se cierra. El programa 5 trata de realizar un programa que pueda mostrar al usuario una función, ya sea de seno o de coseno, en el lenguaje C. Esto vamos a utilizar primeramente la librería stdio.h para poder ejecutar nuestros comandos, y vamos a utilizar también la librería mat.h para poder ejecutar las funciones de seno y coseno. Vamos a empezar nuestro código con abriendo con main, abrimos paréntesis, lo cerramos porque vamos a ejecutar, luego abrimos los corchetes y vamos a declarar variables. En este momento vamos a declarar la variable a, que va a hacer que en pantalla se muestre que el usuario puede elegir la función ya sea de seno o de coseno, y que con scanf va a poder darle el valor a la variable a. Luego la segunda variable va a ser la b, que en la pantalla se muestre que el usuario pueda ingresar la amplitud y
que ese valor se lo dé a la variable b. En la variable c vamos a ingresar el periodo de la función y ese valor se va a dar a la variable c. Luego las otras dos variables van a ser x y g, que van a ser utilizadas para el contador de la amplitud. Bueno, vamos a utilizar nuestro comando switch para la variable a, que sería cuando el usuario quiera elegir ya sea la función de seno o coseno. Entonces con la función switch podemos hacer varios if. Es una compilación de varios if, entonces, pero lo hacemos en casos. En el caso 1 va a ser para la función seno. Abrimos nuestra función for y esta nos va a mostrar, vamos a declarar la variable x, que ya estaba declarada arriba, que va a empezar desde 0 y tiene que ser menor o igual a 3 veces su amplitud, su periodo, porque vamos a utilizar periodos de 3, y que se vaya contando de uno en uno. Luego abrimos otra vez corchetes y vamos a declarar nuestra variable v, que va a ser el valor de cada valor de x cuando esté en seno, en la función de seno. Entonces esta ecuación nos dice que v va a ser igual a la amplitud por el seno de 2 por pi por el valor de x, que va a ser de 0 hasta nuestro valor de periodo. Todo eso dividido el periodo más nuevamente la amplitud. Y en la pantalla se muestre el valor desde 0 hasta el periodo que nosotros queramos. Luego vamos a utilizar el comando floor para poder darle un límite a nuestra función. Y vamos a declarar una nueva variable que va a ser t. Y esta igualmente tiene que ser menor o igual a nuestra función de b, que no tiene que pasarse de los valores que nos dé la ecuación de seno. Igualmente que se vaya contando de uno en uno. Y con esos valores vamos a hacer que imprima nuestro símbolo de aproximación, que va a ser el símbolo que utilizaremos para mostrar cada línea de la gráfica. Y por último, que imprima cada línea en una línea de abajo, para que todo se muestre para abajo y no para los lados. Luego, para finalizar cada caso, vamos a utilizar el comando break y que hasta ahí pare nuestro programa. Ahora, para el case 2, que es para el coseno, vamos a utilizar lo mismo, for con nuestra variable x con 3 veces el periodo y que vaya sumándose de uno en uno. Nuestra ecuación la declaramos con double, que va a ser la amplitud por el coseno de 2pi por el valor de x. Todo eso dividido nuestro periodo más nuevamente la amplitud. Vamos a mostrar que se muestre en pantalla los valores desde 0 hasta el valor que se dé en x, que va a ser nuestro periodo. Igualmente floor para darle un límite a la función y el mismo símbolo para mostrar la gráfica. Y le damos un break. Ahora utilizamos el comando default en el caso switch para que los valores que no estén determinados en nuestras variables pueda decirle al usuario que es un valor inválido y no se ejecute. Ahora, para ejecutar la función, vamos a compilarlo y correrlo, el programa, y podemos ver que el programa nos pide que elijamos una función 1 seno y 2 coseno. Vamos a utilizar la función seno. Vamos a ingresar una amplitud de 5, un periodo de 10. Recuerden que el periodo va a ser 3 periodos, por lo cual va a estar el contador de 0 a 30. Podemos ver que podemos ver la función ahora del seno con un contador de 0 hasta 30, mostrando 3 periodos de la función. Y así es como funciona el programa seno coseno.